Eres el arquitecto. ¿Cómo cambiar tu realidad sin pedir permiso? En el video de hoy justamente vamos a hablar un poco relacionado con el mundo de la arquitectura en una metáfora relacionada directamente con la manifestación, con el desarrollo personal, con la ley de la asunción y cómo podríamos realmente cambiar nuestra realidad sin necesidad de tener que pedirle permiso al mundo exterior. Si este video y tema te interesa, te invito a que tomes apuntes y me dejes cualquier pregunta que tengas. Y antes de iniciar, como siempre digo, en caso de que quieras apoyarme y cambiar más tu vida, puedes unirte al Phoenix Club, que está prácticamente aquí en YouTube, donde tienes videos exclusivos, incluso de preguntas que tú haces en particular, por menos de $2 o $3 por mes. Una barbaridad, pero realmente algo que puede cambiar tu vida. Ahora, si quieres avanzar más rápido y que juntos llevemos tu camino hacia la siguiente versión, lo que yo llamo 2.0 o el banner de mi perfil, sé tu mejor versión, de la mano de alguien que es economista, nutricionista como segunda carrera, magíster en coaching nutricional, trader pro hace más de 7 años en los mercados financieros y una persona que logró vencer un trastorno de ansiedad sin píldoras mágicas, el link de la descripción te cuenta toda la información para empezar a trabajar conmigo uno a uno. Bien, ahora sí, iniciemos con el tema del video. El problema actual de la mayoría de seres humanos en el desarrollo personal o el mundo de la manifestación no es la ignorancia de no saber cómo cambiar su vida. Es que la mayoría sigue esperando el tiempo perfecto, siguen necesitando un permiso que diga de Dios, del universo, de un familiar, para realmente ponerse en acción y cambiar su vida. Y cuando te quedas constantemente esperando validación externa para poder moverte, entonces cuando no está esa motivación o ese alguien que por detrás te mueve en la oreja a la voz, no haces nada. Y el problema de que dependas de otros es que mucha gente no le interesa que tú avances. De hecho, yo siempre digo un dicho, la gente, no todo el mundo, si no, no estaría haciendo estos videos, pero la mayoría de la gente te quiere ver bien, pero no mejor que ellos. Y cuando la gente te quiere ver bien, significa que vale, no quieren que la pases mal, no quieren que sufras, pero tampoco te quieren ver a ti mejor que ellos, porque si te llegan a ver a ti mejor que ellos, eso hablaría mal de ellos, que son patéticos, pobres, que alguien más los superó, que no están trabajando lo suficiente, que tienen llenas su cabeza de quejas y excusas, y por ende esa frase es totalmente cierta. Así que imagínate depender toda la vida de tener que esperar validación externa. No entreno si no llega alguien a decirme vamos al gimnasio, que es lo que le pasa a muchas mujeres, a hombres también, pero en las mujeres pasa esa necesidad incontrolable de que no son capaces de entrenar cuando todavía no tienen el cuerpo de sus sueños y les da pena ir solas porque creen que el mundo está ahí para verlas. Igual a los hombres también con panza y que tienen un cuerpo del que no están orgullosos. Ahora, esto evidentemente no es solamente relacionado con el tema del cuerpo, realmente es solo una metáfora, pero aplica prácticamente para cualquier cosa. El momento perfecto es respirar. El único momento perfecto que existe es el ahora, porque ahora es cuando estás con vida. Mañana es incierto y probablemente mañana por infortunios de la vida pueda pasar un accidente. Así que ¿por qué desperdiciar el momento presente donde estoy vivo y puedo respirar y puedo actuar y manipular mi realidad en vez de estar supeditado a que el exterior, a que lo que pasa en mi externalidad sea quien decida cuándo puedo actuar? Esa es la primera idea limitante que debemos romper para realmente empezar a cambiar nuestra vida. Neville Goddard no enseñó una positividad tóxica. Lo que enseñó fue que nuestra realidad, aquella realidad que se externaliza de forma empírica, es simplemente una manifestación de un estado interno, no de deseos, no de intenciones, porque todo el mundo tiene deseos increíbles para su vida, todo el mundo tiene la intención de buen cuerpo, mejor salud, tener un poco más de dinero, pero realmente el universo no es alguien ahí diligente con un teléfono escuchando todas tus propuestas. No funciona de esa forma. Y por eso me gusta que entiendas de que esto no se trata de ser positivo de forma tóxica. Se trata de entender un principio casi filosófico que algunos gurús han malformado y lo enseñan casi de forma ridícula, combinándolo incluso con mecánica cuántica y relatividad general, que por cierto no entienden nada. Soy amante de la astronomía y me da risa cuando veo a un gurú diciendo es que la cuántica demostró que tú tienes capacidad de moldear las partículas cuando las observas por el experimento de la rendija. No tienen ni idea qué es el experimento de la rendija de forma estadística y física. Pero bueno, no voy a entrar a detalle con eso porque seguramente muchos de los que están viendo este video incluso se puedan ofender. Yo no vengo aquí a ofender, vengo aquí a tratar ideas. Prefiero decirte la verdad en la cara que alguien que te diga algo para venderte un producto o un curso y que luego tú digas wow, usó la palabra ciencia, pero aquel que lo usó solamente se metió a ChatGPT, le dijo hey, yo trabajo en esto, ayúdame a vender más y ya. Bien, entonces entendiendo eso, de que esto es un principio casi filosófico ontológico, ¿no? Que tenga que ver con la metafísica, es decir, el estudio de la existencia, no metafísica mágica, que eso no existe, ¿vale?
La gente que te diga metafísica y no sepa definírtela en términos filosóficos, no tiene ni idea de lo que está hablando. Ten cuidado con eso. La industria de la manifestación actualmente está repleta de ventas de técnicas, pero el método no importa si estás trabajando por encima de una identidad asumida de carencia. Tú puedes aprender 44.000 millones de técnicas, pero si las sigues haciendo desde un punto de partida equivocado, no vas a manifestar. De hecho, va a aumentar la carencia y el gap. Yo por eso digo a la gente que las técnicas no es que no funcionen. Es que antes de practicar cualquier tipo de técnica en la ley de la asunción o manifestación, deberías primero entender los principios. Una vez seas capaz de asumir y entender los principios fundamentales, una vez ahí sí vas a poder empezar a practicar las técnicas. Yo por eso a mis clientes primero les cambio la estructura mental de la vida y luego dejamos para después las técnicas que evidentemente las hacemos para cambiar la realidad. Pero la gente quiere lo contrario, ¿sabes por qué? Porque están acostumbrados a ver mucho tonto por ahí hablando de manifestación, queriendo vender el cursito, la píldora mágica, la barra de Harry Potter, ¿cómo se llama esto? Bueno, tú me entiendes, la varita creo que se llama, y prácticamente hacer algún acto de magia. Pero así no funciona la vida real. La manifestación real es compromiso, agencia real, asunción, estado del ser asumido y por ende cambio de la realidad. Manifestación consciente que parte de principios psicológicos, antropológicos, neurocientíficos, no solamente de vendehumos. Y claro que estás manifestando, el problema es que claro, la asunción funciona de forma silenciosa, automática, por debajo, como si estuviera por debajo en una capa que no logras ver. Y sí estás manifestando, de hecho llevas años con una gran coherencia. El problema es que esa coherencia te ha traído desgracia, cero finanzas, un cuerpo que no te gusta, una vida de la que realmente no estás orgulloso. Porque la asunción, incluso aunque no sepas de la ley de la asunción, yo siempre explico esto. La ley de la gravedad, creas en ella o no, te mantiene atado a la tierra. La ley de la asunción, la creas o no, todos los días está manifestando la vida de tus sueños o la vida de tus pesadillas. Así que claramente sí estás manifestando, solamente que hay mucha coherencia entre una identidad de mierda y la realidad actual que estás teniendo. El problema es que mucha gente no se da cuenta de eso y empieza a actuar desde la carencia y el deseo, intentando probar técnicas, pero sin cambiar el estado del ser. Y cuando no cambias la identidad, la asunción primaria, las bases, por más que construyas un castillo, si las bases son de paja, el castillo se va a derrumbar. La realidad es una proyección de lo que llevas por dentro. Por eso hay un error que comete mucha gente y es cuando quieren forzar el mundo exterior cambiando los acontecimientos, las condiciones del mundo real. Pero si tú intentas cambiar y forzar el mundo real sin cambiar primero tu mundo interno, tarde o temprano vas a volver a fallar y a crear un gap y una brecha. Y lo importante aquí es entender que el estado del ser es lo más importante. Y yo pongo el ejemplo siempre de la carrera de la rata del hámster en la rueda. Cuando un hámster está corriendo dentro de su rueda, él tiene una falsa ilusión de que se está moviendo, ¿verdad? Y evidentemente parece que se está moviendo, corre horas y horas, pero luego se baja de la rueda del hámster y se da cuenta de que no ha recorrido ni un maldito centímetro. Y eso es lo que le pasa a la gente cuando quiere interceder directamente en la externalidad para cambiar luego su estado del ser. Intentan cambiar de país, de pareja, pensando que esos son los culpables de su vida de mierda. Intentan cambiar de absolutamente todo sin antes verse hacia adentro e intentar cambiar su estado del ser. Por eso mucha gente que es fitness, cuando se operan, vuelven a entrar en efecto rebote y se vuelven a engordar. Eso le pasó a mi madre hace más de 10 años. O mucha gente que se gana la lotería, pasan 3 meses y se vuelve a quedar en quiebra, porque cambiaron de forma forzada su exterior, su externalidad, y luego hubo una incoherencia y la vida, por sistema arquitectónico simple, vuelve a buscar coherencia. Es decir, que si tu realidad externa está desalineada con tu estado interno va a terminar jalando. Y como tu estado interno es de precariedad, vas a volver a ser obeso, pobre, tóxico. Si cambias de pareja, no importa. La pareja no es la tóxica, eres tú. Quien permite la toxicidad no es tu pareja, eres tú. Hasta que no decidas intervenir en tu estado interno, tu realidad no tiene más opción que seguir siendo la proyección de una identidad de mierda. El objetivo no es atraer la realidad que deseas, porque eso hablaría de carencia, brecha, gap, necesidad. El objetivo es convertirse y transformarte en el tipo de persona para el que dicha realidad que tú tanto tienes en tu mente como idílica sea su completo normal. Es decir, que lo que necesitas es ocupar y habitar un nuevo estado de conciencia, es decir, un nuevo estado del ser. En este caso lo que diría Neville Goddard sería el estado del ser, del deseo cumplido,
para que como consecuencia la realidad se reorganice. Pero aquí no hablamos de ley de la atracción o estupideces como que frases afirmativas frente al espejo van a cambiar tu existencia esperando que haya un Dios que se llame universo y que diga, ojo, no estoy diciendo que no creas en Dios, simplemente esta es la metáfora que tiene la gente que cree en manifestación sagrada o tonta, ¿vale? Hay un universo, voy a marcarle, universo, quiero un Porsche, sin mover un dedo. Y ellos creen que la vida simplemente va a responder ante unas frases bonitas y unos mensajes subliminales. Estos son de los NPCs, que piensan que el mundo les debe y que por ende se quedan quieticos esperando que sea la mamá, el papá, el de derecha o la izquierda, YouTube, cualquier cosa, cualquier ente externo que les cambie la vida. Y adivina qué pasa. Se quedan esperando hasta que se convierten en calaveras. ¿Y adivina dónde terminan? En el cementerio. Ahora yo entiendo perfectamente por qué la gente le huye un poco a la ley de la Asunción. Y es que la ley de la Asunción tiene algo muy, muy curioso y muy interesante. Y es que asume que tú eres responsable de tu vida, no culpable, porque la culpabilidad busca castigo, la responsabilidad busca poder. Y cuando eres responsable o tienes agencia real de tu existencia, lo que significa es que entonces, como consecuencia filosófica de raciocinio, tú también eres responsable de la carencia que has tenido en tu vida. Y a la gente le duele en el ego tener que aceptar que su cuerpo de mierda es culpa de ellos. Le duele aceptar que sus finanzas de mierda son culpa de ellos. Les duele aceptar que su relación de mierda es culpa de ellos. Y siguen viviendo entonces como NPCs porque tienen miedo de confrontar la realidad. Pero cuando te das cuenta de que tú tienes la agencia real y que la asunción es lo que ha creado tu identidad, va a doler, pero también va a ser liberador. Hay que pasar por ese infierno para luego darte cuenta de que afortunadamente existe el infierno porque soy capaz de salir e ir al cielo. Entonces lo que significaría es que todo ha sido responsabilidad mía, he estado dormido, no sabía que tenía poder real de mi vida gracias a este calvo Sir Fénix narizón que hace esto gratis y ahora soy consciente de que puedo cambiar mi realidad, de que aunque he sido responsable de lo que me ha pasado, no soy culpable, porque prefiero verlo como poder extraerle virtud, pensamiento estoico. En vez de llorar por la lluvia, decir que linda la lluvia, saco un paraguas y ya, no permitir que mi externalidad sea quien controle mis emociones. En últimas, tu estado externo es el reflejo de tu estado interno. Por ende, incluso aunque llueva, entiéndase la metáfora, habrán unas personas que las disfruten y otras que se pondrán a llorar. La identidad opera por coherencia, no por fricción. ¿Qué significa esto? Que cuando asumes algo, evidentemente la identidad y tus comportamientos van a cambiar consigo. ¿A qué me refiero? Y ojo, sin fricción. Ejemplo, dos personas, haz de cuenta tú y yo. Por poner un ejemplo, aquí simplemente es un ejemplo aleatorio, no estoy hablando directamente a un caso en particular. Pero haz de cuenta que para alguien que no tiene una identidad cambiada, no está asumiendo y por ende está intentando forzar la realidad sin primero hacer un cambio del estado interno, dice, ok, tengo que madrugar a las 5 de la mañana para poder trotar. Hay fricción porque no hay cambio de identidad. En cambio, aquel que asume que ya es una persona fitness, aquel que asume que ya tiene el estado del ser, del deseo cumplido, en este caso, la versión idílica del tu fitness, no lo ve con fricción. Madrugar a las 5 de la mañana a trotar es su día normal. Es su comportamiento estándar. Yo digo, por ejemplo, aquí para que me entiendas, para mí grabar estos videos no son ningún tipo de dificultad ni de fricción, no porque sea un pro, sino porque mi identidad está habitando un estado del ser que esto de grabar, de hablar, de platicar, de improvisar, lo ve como completamente normal. ¿Por qué me sorprendería o generaría fricción o incomodidad grabar cuando esa es mi identidad? ¿Por qué crees que yo no fallo mis videos? Porque mi estado del ser no falla. Porque yo no fallo. Y no estoy generando aquí ningún tipo de esfuerzo. Para mí grabar es un placer. Es mi normalidad. Me encanta. Incluso aunque en el inicio, antes de habitar ese estado del ser, fuera complicado. Así que cuando tú veas que algo te molesta es porque aún no has cambiado tu estado del ser interno. Y por ende, si vas a madrugar a las 5 de la mañana, hay incoherencia y va a terminar ganando el estado del ser flojo, de mierda, el que se queja, el que se excusa. Pero cuando tu estado interno, ponte a pensar en Usain Bolt, el hombre más rápido del planeta. ¿Tú crees que para él madrugar a las 6 de la mañana a trotar 10 kilómetros, voy a poner un ejemplo, es feo, difícil y guau? Lo más probable es que no. Para él es su normalidad, su diario vivir. Por eso hay gente que dice, ay, ¿cómo hay gente que no puede tomar? Porque su estado del ser no es un estado del ser como el tuyo, que es un estado del ser de mierda que depende a vicios, de fumar o de patrones negativos. Y yo sé que duele, ¿verdad? Pero a la vez es liberador. Vivir en el final no es ni fantasía ni una estupidez de pensamiento u otra cosa loca que tú llegues a creer. Vivir en el estado del interior, del final, del deseo cumplido,
prácticamente es empezar a habitar y asumir que eres esa persona para la que eso que tanto quieres ya es su completo normal. Y por ende, a partir de ahí, dejar que sus comportamientos, decisiones y percepciones reorganicen absolutamente todo. El estado del ser del deseo cumplido no es fantasía. Tampoco es negar la realidad. Es simplemente una decisión consciente de práctica de habitar el estado del ser para el que de forma inevitable todos sus comportamientos, acciones, rutinas, patrones, percepciones van a ir cambiando, se van a ir reorganizando. Y de esa forma vas a empezar a cambiar la realidad. No de forma mágica, de forma inevitable. Es como la famosa metáfora que yo siempre suelo decir, ¿no? Si tú pones una tortuga, hagamos de cuenta que una tortuga que le puedes dar cuerda y nunca se detiene, y la pones desde acá que le dé la vuelta al planeta, y la tortuga no se detiene, por muy lenta que sea, va a terminar dándole la vuelta al mundo. El arquitecto hace cuenta que tú eres un arquitecto en medio de una isla y quiere construir su casa. No va a esperar el momento perfecto, las situaciones más favorables del planeta para poder construir su casa. Va a empezar a construir con el material que ya posee. Porque entiende de que las dificultades y las mejoras de la casa y del material son parte del proceso, no negación. Yo no espero a tenerlo todo. Tú no tienes por qué esperar a tenerlo todo. No tienes por qué pedir permiso. Se empieza a construir con los materiales entendiendo que en el proceso van a haber obstáculos. Imagínate un arquitecto en la isla creando su casa contra otro que dice, no, voy a esperar 3 años a que llegue un libro para construir. Llegan los 3 años, el arquitecto que esperó probablemente ya no existe en este mundo porque le cayeron rayos, hambrunas, animales salvajes. En cambio, aquel que operó con el material que ya poseía fue mejorando en los años venideros, y cuando llegó el material mejoró aún más, pero nunca esperó las condiciones perfectas. De hecho, paréntesis, crea contenido, aprende de inteligencia artificial. Deja de esperar las condiciones perfectas para que no te dé pena grabar en cámara. Mira, yo no soy muy atractivo, tengo facciones un poco incluso asimétricas, mi nariz, mis ojos son un poco grandes, incluso mis orejas podría decirse que son orejonas. Y mi frente, también podría decirse que soy frentón. Y cualquier otra mierda que llegues a pensar. Ahora, por más que pienses todas esas cosas, el único momento perfecto que siempre va a existir es ahora que estamos vivos. Tienes valor para dar al mundo, no en temas de lo que tú veas que hay, está de moda. En tu historia. Quizá eres bueno tocando piano. Quizá eres bueno hablando en micro. Quizá eres bueno pintando. Hay gente ganándose la vida haciendo cosas que aman mientras tú sigues esperando como el arquitecto que llegue en 3 años para tener el mejor iPhone, mientras otro empezó con el Android e inevitablemente luego pudo comprarse el iPhone. Es una metáfora, pero creo que puede darte mucho valor. Por cierto, es una de las cosas que también acompaña a mis clientes, la creación de una marca personal, sobre todo de gente que enseñarle a que no tenga miedo de hablar, a ser pragmático, a no tener muletillas, a no tener a ser auténtico frente a cámara, entre otras cosas que trabajamos en las mentorías dependiendo de la necesidad del cliente. La ley de la asunción no vino a existir para dar alivio, vino para darte responsabilidad. Y la responsabilidad es incómoda en la misma proporción que también es liberadora. La gente piensa que la ley de la asunción es magia. La ley de la asunción es la ley que puede cambiar tu vida. La gente cree saber que es asunción solamente metiéndose en ChatGPT. Te digo que todos los días, incluso aunque he leído más de 10 libros, escritos, conferencias de Neville Goddard, sigo aprendiendo, sigo leyendo, sigo mejorando. Porque cuando eres ignorante y el ego te llena por los pies y por la cara y crees que lo sabes todo, no manifiestas una mierda. La única pregunta entonces realmente que importa es quién estás asumiendo que eres ahora mismo. No quién dices que estás asumiendo, no quién crees ni quieres asumir, sino quién estás asumiendo ahora mismo. Porque esa respuesta va a cambiar el futuro de tu realidad. Así que en vez de estar intentando cambiar técnicas, de estar hablando de cosas, empieza a encarnar, habitar y asumir. Y tú sabes que la asunción requiere práctica, requiere entender principios y requiere trabajar en ti. Por eso, la ley de asunción es directamente desarrollo personal duro y puro. Recuerda, si quieres trabajar conmigo, tienes mi página web para mi membresía 1 a 1, o en caso de que no tengas el dinero para trabajar 1 a 1, puedes acceder por $3 a mi membresía de Phoenix Club, que ya somos creo que 5 o 6 personas, y de verdad empezar a ver videos específicos sobre un tema en particular
que tú tengas un problema en particular. De la mano de alguien que es economista como primera carrera, nutricionista, magister, trader pro hace más de 7 años en los mercados financieros, una persona que logró vencer un trastorno diagnosticado por un psiquiatra de ansiedad y ataques de pánico sin píldoras mágicas. Recuerda, mi nombre es Asmed, nos vemos en un próximo video y deja tu comentario porque seguramente voy a estar encantado de leerlo. Chao, chao.